Buenos días, hoy hablaremos acerca de una rama del derecho, que es el derecho laboral, y trataremos tres temas. El tema número uno serían los principios generales del derecho laboral, donde mencionaremos los conceptos básicos de interés general del derecho. Asimismo, trataremos el tema número dos, que son las relaciones individuales de trabajo, cómo nacen, los tipos de contrato, requisitos de los contratos y así los tipos de contratos. Y por último, las relaciones individuales de trabajo, qué derechos surgen, las formas de suspensión y terminación de las relaciones laborales. Y pues este video espero que sea un plus para los conocimientos del derecho laboral. ¿Qué es el derecho? Principalmente la definición de derecho, según Flores Gómez, menciona que el derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo para regular la conducta externa a los hombres en sociedad y en caso de incumplimiento está provisto de una sanción judicial. Básicamente son normas de carácter obligatorio y deben ser aplicadas aún en contra de la voluntad de los particulares. Esta recae sobre el Congreso de la Unión y se ha creado para regular la conducta que puede afectar los derechos de un tercero y le concede al Estado la facultad de castigar al individuo que incumple con las mismas. Para su estudio, el derecho se divide en dos grandes partes. El derecho público es aquel que regula las relaciones del particulares frente al Estado y a su vez se divide en derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho laboral, derecho agrario y derecho internacional público. Derecho privado es aquel que regula las relaciones jurídicas de los particulares entre sí y se divide en derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. Hoy hablaremos del derecho laboral, que es el conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre trabajadores y patrones. El derecho laboral se divide de la siguiente manera. Derecho individual del trabajo. Esta regula las relaciones jurídicas nacidas entre patrones y trabajadores, considerados individualmente. Aquí surgen las prestaciones, derechos y obligaciones entre otras personas que se derivan de la regularización de dicha relación laboral. Derecho colectivo del trabajo. Se enfoca en regular las relaciones jurídicas entre patrones y sindicatos. En él surgen temas como el sindicato, las coaliciones, contrato colectivo, reglamento interior, etc. Derecho procesal del trabajo. Establece los mecanismos que regula la Ley Federal del Trabajo para resolver las controversias surgidas con motivo de las relaciones laborales entre patrones, trabajadores y sindicatos. Y el derecho social aborda la función del Estado como garante del cumplimiento por parte del patrón de las garantías del artículo 123 constitucional, como el derecho a seguridad social, vivienda, capacitación y seguridad e higiene en el trabajo. Conceptos básicos. La Ley Federal del Trabajo regulará las relaciones laborales de aplicación en toda la República, según lo dispone en el artículo 1 de la misma. El trabajador se define como la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal y subordinado. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Derivado de las funciones que realiza un trabajador, ésta se puede clasificar en trabajador ordinario o de base, generalmente es el operario o trabajador sindicalizado, trabajador de confianza o empleados. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la misma empresa o establecimiento. Representantes del patrón. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El patrón solidario es aquel que se beneficia con los servicios de un trabajador para otro patrón. Patrón intermediario. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten servicios a un patrón. Relación de trabajo.
Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Según lo dispone la Ley Federal del Trabajo, una relación de trabajo puede surgir de cualquier acto que le dé origen, es decir, por medio de un contrato verbal o un contrato por escrito. Tipos de contrato. Contrato verbal. Un contrato verbal no entraña formalidad alguna, pues solo requiere que se manifieste el consentimiento de las partes, y esto se hace por la aceptación verbal que se hace en las condiciones de trabajo, pero no queda constancia alguna para resolver controversias posteriores. Contrato por escrito. Por otra parte, cuando una relación laboral surge derivada de un contrato laboral por escrito, se deben cumplir ciertas condiciones que se plasmarán en el respectivo documento. La Ley Federal del Trabajo señala los requisitos que deben cumplirse al momento de redactar el contrato individual del trabajo. Según el artículo 25, el escrito en que constan las condiciones de trabajo deberá contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado, el servicio o servicios que deban prestarse, el lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y el lugar de pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado, u otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Tipos de contratos individuales. Contrato individual de trabajo por obra determinada. Es aquel contrato que se celebra única y exclusivamente para la realización de un trabajo u obra específica, en el que existe una fecha cierta y determinada de inicio de labores y la terminación se encuentra condicionada a la culminación de la obra o del trabajo. Contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Es aquel contrato que se celebra por un tiempo determinado, es decir, existe desde su celebración fechas ciertas y previamente determinadas de inicio y terminación del contrato. Contrato individual de trabajo por inversión de capital determinado. Esta modalidad solo es aplicable en el caso de contratación de personal para la exploración de minas que carecen de reservas de mineral o que son incosteables o han sido abandonadas. Consiste en el contrato celebrado en el que existe una fecha cierta y determinada de inicio, pero su terminación se encuentra condicionada al agotamiento de la inversión económica, por lo que se debe establecer claramente la cantidad que se invertirá en la exploración de la mina. Contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Es el contrato laboral en el que se establece una fecha cierta y determinado de inicio de labores, pero la fecha de terminación es incierta y depende del azar o de que se presten ciertas condiciones de la misma que la ley establece. Una vez que se inicia la relación laboral en cualquiera de sus modalidades, automáticamente surgen para el trabajador diversos derechos económicos y sociales que el patrón debe otorgarle y que mencionaremos en este apartado. Estos derechos los denominamos prestaciones laborales. Prestaciones laborales. Salario. Es el derecho principal que surge con la prestación del trabajo y que el patrón invariablemente debe pagar en las cantidades, modalidades y en el periodo que se haya pactado. Aguinaldo. Es la cantidad en efectivo que el patrón debe pagar al trabajador antes del día 20 de diciembre de cada año como una forma de retribución anual derivado de los gastos superiores a los normales de la temporada navideña. El artículo 87 establece que deberá pagarse a los trabajadores 15 días de salario como mínimo antes de la fecha mencionada. Cabe mencionar que el pago de aguinaldo también corresponde a los trabajadores que no hayan laborado todo el año, pero su pago deberá ser proporcional a los días laborados durante el mismo. Vacaciones. Los trabajadores con más de un año de antigüedad tienen derecho a que su patrón les otorgue un periodo anual de días de descanso con goce de sueldo. Prima vacacional. Es la cantidad en efectivo que deberá pagarse a los trabajadores consistente en por lo menos el 25% del salario que les corresponde por los días de vacaciones. Prima dominical. Esta prima se paga exclusivamente a los trabajadores que laboren de manera ordinaria el domingo y disfruten de su día de descanso semanal. Cualquier otro día de la semana consiste en pagar en efectivo un 25% del salario en un día ordinario de trabajo. Horas extras.
Si por alguna circunstancia el trabajador debe prolongar su jornada de trabajo, tiene derecho a que el patrón le pague las horas extras laboradas de la siguiente manera. Las primeras 9 horas laboradas durante la semana se pagarán en forma doble y las excedentes a esas primeras 9 horas se pagarán en forma triple. Alimentos. Cuando el patrón otorga a sus trabajadores alimentación, se entiende incrementado el salario base en un 8.33% por cada comida, tomando como supuesto 3 comidas diarias. Propinas. En los bares, restaurantes, hoteles y demás establecimientos análogos, la propina será parte del salario. Participación de las utilidades. Es el derecho que tienen los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa, de tal forma que se reparta entre ellos el 10% total de la utilidad grabable. Habitación. La Ley Federal del Trabajo define que el trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione habitaciones cómodas e higiénicas, pero el patrón actualmente es relevado de dicha obligación mediante el pago del 5% del salario de cada trabajador al Infonavit. Seguridad Social. El trabajador tiene derecho a que su patrón le brinde atención médica en caso de enfermedades o accidentes de trabajo. ¿Cómo se suspende la relación de trabajo? Algunas causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón son la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva al trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir el arresto del trabajador, etc. ¿Cómo termina la relación de trabajo? Algunas causas pueden ser el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, un despido injustificado, una incapacidad física o mental, entre otras, las cuales son explicadas en las siguientes diapositivas y nos muestran las obligaciones del patrón y los derechos del trabajador para cumplir con lo establecido en nuestra Ley Federal del Trabajo.